Gracias a nuestro Dios porque nuevamente, aunque somos la manada pequeña, pero estamos aquí para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a abrir la palabra en el Salmo 107, el verso 20. Salmo 107, el verso 20. Está hablando del pueblo de Israel, el peregrinaje que ellos tuvieron. Dice así: pero clamaron, el 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia, y los salvó de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Qué hermosa promesa. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. También hoy día, en pleno fin del tiempo, Dios nos ha dado su palabra, y esta palabra es la que nos trae salvación y salud es la misma palabra. Así que esta promesa que acabamos de leer es para nosotros. Envió su palabra y nos sanó, y nos libró de todas nuestras aflicciones. Anoche estábamos viendo que el temor, la falta de fe, acarrea muchas enfermedades. Hay un tipo de alta presión que se llama hipertensión idiopática. Se llama idiopática porque buscamos la causa y no la encontramos. Y concluimos que la presión se debe a la angustia, al temor, y es por la falta de fe. Pero si ponemos nuestra confianza en esta palabra, que es palabra viva y eficaz, porque es palabra de Dios, vamos a tener salud y salvación. Esta noche vamos a ver la prevención y curación de enfermedades respiratorias. La forma, el método, es a través de 8 principios científicos que a la vez que previenen, también curan. Vamos a empezar con, ayer vimos algo de las amígdalas, y ahorita al lado de las amígdalas, ahí cerquita, están las cuerdas bucales. Estas son las cuerdas bucales. Cuando esas se enferman, pues la voz se va. Y entonces cuando se pone muy ronca, entonces lo que hay que hacer es poner un baño de pie caliente, está inflamado. Se puede hacer a través de un baño de pie caliente y una toalla fría aquí. Eso es una manera. La otra manera es a través de una compresa calentadora. Ponemos un trapo mojado, de preferencia que sea de algodón, y entonces le damos vuelta al cuello, que no apriete mucho. Enseguida ponemos un plástico y luego ponemos una bufanda o algo de lana o algo seco. Ponemos unos seguritos y con eso nos acostamos a dormir. Esa es otra manera de tratar todos los problemas que hayan a nivel de garganta. Puede ser a nivel de cuerdas bucales, a nivel de amígdalas o cualquier otro problema de inflamación que haya en la garganta. Y si a eso le agregamos un baño de pie caliente, es muy efectivo. Claro, no olvidar que siempre vamos a pedir primeramente la ayuda del divino médico, porque el que sana es Él. Ninguna medicina, ninguna cosa tiene valor en sí, poder curativo. Todo viene de Dios, todo viene de Él. Así que tengamos en cuenta eso y no lo olvidemos. Enseguida vamos a pasar a la tráquea. Bueno,
bajamos un poco más y llegamos aquí. Esta es la tráquea, es un tubo de cartílago. Enfrente tiene cartílago, como un semianillo. Atrás tiene una membrana, tiene una mucosa. Por eso cuando en casos de asma, esa membrana como que se sufre una constricción y entonces se cierra la luz y además produce moco, produce mucho moco. Por lo tanto, prácticamente el aire no puede pasar. Solamente se escucha un silbidito. Eso es cuando hay asma. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Hace como 3 años estábamos en un ejido, estábamos viviendo ahí, y como a las 7 de la noche nos vinieron a llamar. Así que fuimos a ver, y era un joven como de unos 14 años. Tenía una semana que estaba con una crisis de asma, había ido al seguro, le habían dado adrenalina, le habían inyectado, le habían dado inyecciones de aminofilina. Esas sustancias tienen la particularidad de relajar el músculo, de abrir, ¿verdad?, de hacer que entre más aire, pero no habían logrado nada. Sí, lo que sí había logrado es que el corazón del muchacho se agitara tanto que se sentía desesperado. Ya le habían puesto los aerosoles también, el Ventolin, que también tiene esa particularidad, pero no se había logrado prácticamente nada. Entonces, ya desesperados, nos llamaron y pues llegamos, ¿verdad? No porque en nosotros haya ningún poder. Fuimos, vimos al muchacho y le dijimos al papá si él tenía confianza en que Dios podía ayudarle. El papá dijo, pues sí, ¿verdad? Yo sé que Él nos puede ayudar. Bueno, pues nos arrodillamos, oramos y enseguida pusimos los pies en agua caliente y pusimos un trapo frío aquí en la cabeza. Yo esperaba que con eso hubiera una respuesta, ¿verdad? Pasaron como 10 o 15 minutos y nada. Mejoró, sí, pero como un 5% nada más. Y entonces parecía que ahí había una lucha, porque la enfermedad no viene de Dios. Es una lucha entre las fuerzas del mal y las fuerzas divinas, ¿verdad? Y ahí estaba el muchacho luchando entre la vida y la muerte. Nosotros nos salimos y entonces, pues, dice la Escritura, que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Pensamos, ¿verdad?, en el poder de Dios, en que en Dios había poder para ayudar a este muchacho. Nuevamente oramos y entonces Dios mandó la ayuda. Llegó un joven y dijo, pues miren, cuando yo estaba niño, mi mamá me puso y yo estaba igual que ese muchacho, me puso una cataplasma de barro y pues yo con eso, ¿verdad? Después, claro, con la bendición de Dios. Bueno, pues dijimos, vamos a ponerle la cataplasma de barro. El mismo joven salió con el papá del muchacho, escarbaron ahí afuera, esto era un rancho, y sacaron barro, lo batieron con agua fría. La temperatura a esa hora estaba como en 4 o 5 grados centígrados, estaba muy baja, era en invierno. Y entonces batieron el lodo, lo pusieron en un periódico y ya como ya los pies habían sido colocados en agua caliente, el muchacho tenía ya sus pies calientes. Eso es muy importante. Todo tratamiento que se va a aplicar frío, deben los pies de calentarse primero. Entonces le pusimos un periódico con un grosor más o menos de 1 centímetro, se lo pusimos aquí uno y otro en la espalda. Tratamos de acomodárselo, el muchacho estaba muy inquieto. Pues miren, hermanos, a los 15 minutos el muchacho estaba respirando normalmente. Así que la victoria se había logrado. Pues dimos gracias a Dios y entonces ya él mismo se lo quitó. Y dijimos nosotros, bueno, pues me voy a ir a dormir, yo quiero ponerle otro. Hicimos otro y se lo pusimos. Y ya lo dejamos y nos fuimos. Al otro día a las 6 de la mañana fui a visitarlo y encontramos que el muchacho andaba en su bicicleta así descamisado, en pleno frío, corriendo por todo el pueblo. Pero estaba bien. Y le dijimos al papá, ¿cómo estuvo? ¿Aguantó toda la noche? No, dijo, a los 5 minutos se lo quitó. Así que ahí vimos nuevamente que el poder de Dios a través de una cosa tan sencilla. ¿Qué quiere decir esto? Este curso se llama Preparación para Médicos Misioneros.
Se supone que vamos a estar en situaciones difíciles, donde no vamos a tener acceso a nada, y que solamente debemos de estar con la bendición de Dios. Entonces, pero barro va a haber donde quiera, ¿verdad? Carbón vamos a poder hacer nosotros mismos en el campo. Agua donde quiera vamos a tener. Así que tenemos que aprender a usar estos remedios sencillos, siempre y cuando, ¿verdad?, apliquemos los 8 principios de Dios, porque son de Dios. Por eso es que son científicos, porque esos 8 principios Dios los ha dejado en su palabra y se los ha mostrado para este tiempo final específicamente, porque es cuando más enfermedades van a haber, para aliviar la enfermedad de los seres humanos. Especialmente esto va a servir como una cuña para que las personas abran su corazón y podamos nosotros poderle dar el pan de vida, el evangelio que salva sus vidas. Bueno, entonces, todo problema que esté a nivel de tráquea o a nivel de pulmón. Ahorita vimos un problema que estaba a nivel de tráquea, ¿verdad? Vías respiratorias. Y ya vimos que cualquier problema que sea de la rodilla para arriba, les va a servir el baño de pie. Dénselo con confianza. Pero acuérdense, no hay poder, y disculpen la repetición, pero esto es tan importante que si lo repito vez tras vez, porque quiero que esto quede bien claro, que necesitamos, que es el poder divino el que salva. Con lo que tengamos a la mano vamos a trabajar, pero acordando que el Dios que todopoderoso es el que va a hacer la maravilla. Entonces, luego las infecciones o inflamaciones pueden seguir aquí a nivel de pulmón o a nivel de bronquios. En este sitio se manifiestan por tos, por dolor, puede manifestarse también por dolor a nivel del tórax, o también fiebre. Generalmente estas 3 cosas van asociadas: tos, dolor y fiebre. El tratamiento para esto generalmente es producido por bacterias, ¿verdad? No tiene caso que yo les diga que gram positivos, que gram negativos, que estafilococos. Los nombres no tiene caso que ustedes se lo aprendan. Son bacterias. Hay una infección, pero hay una inflamación. Y siendo que hay una inflamación, el tratamiento va a ser igual. Esa misma cataplasma que le ayudó a este joven para abrir la tráquea y para que él pudiera respirar bien, ese mismo tratamiento es el que va a ayudar a limpiar o a desinflamar el pulmón, el parénquima pulmonar o los bronquios. En una ocasión estábamos en Montemorelos y ahí estaba mi familia. Tenía un sobrinito de 8 meses. Y entonces este niño se enfermó, tenía una bronquitis asmatiforme, se le dice, porque la infección estaba a nivel de aquí, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Estos son los bronquios. Pero se le llama asmatiforme cuando, a pesar o a la infección agregada, hay una los bronquios se cierran. Y entonces, parecido al asma, ¿verdad? Mucha dificultad para respirar. En ese tiempo no teníamos dinero para ir con un médico, y aunque no nos cobraban la consulta, pero de todas maneras las drogas, ¿verdad? Porque son drogas, no son medicinas. La medicina de Dios son lo que hemos estado viendo. Las drogas cuestan dinero y no las regalan, hasta eso, ¿eh? Lo que de Dios viene no cuesta dinero. Si algo le está costando dinero, desconfíe, analice, porque las cosas de Dios son gratuitas. Así como la salvación es gratuita, todo lo que viene de Dios es gratuita. El precio que tenemos que pagar es la obediencia. El precio que tenemos que pagar para recibir las bendiciones de Dios es solamente la entrega total de nuestro ser, de nuestra voluntad, a su voluntad. Así que este niño estaba muy malo, con fiebre, tos y dificultad para respirar. Y como no había dinero, y bienaventurado, dice la sierva de Dios,
al pobre, ¿verdad?, que no tiene dinero para asistir con un médico. Hicimos lo que podíamos hacer, oramos, y entonces cogí al niño y lo metí a una tina con agua caliente. Una tina que como era chiquito el niño, pues cubrió totalmente, ¿verdad?, hasta acá. Y entonces la cabecita la tenía con un trapo frío. Y luego cuando el niño se puso rojo, así como un camarón, pasarían unos 3 o 4 minutos. Los niños rápido reaccionan. Así que lo saqué, lo envolví en una toalla fría, rápido le di una pasada y luego lo envolví y ya. Un solo tratamiento y el niño, gracias a Dios, quedó perfectamente bien. Así que nuevamente, vean ustedes, esto funciona. En otra oportunidad, otro sobrino, también estábamos en Guadalajara, en ese tiempo yo estaba estudiando medicina, y el niño nuevamente con un problema de tipo respiratorio. En mi familia tenemos las vías respiratorias, las traemos ya por herencia bastante débiles, porque una hermana murió de tuberculosis. Y claro, con lo que sé ahora, digo, mi hermana no hubiera muerto, no había necesidad, porque como no sabíamos, asistíamos a los médicos y las bolsas y las bastante, ¿verdad?, morrales de que lo que nosotros le llamábamos medicinas, pero no eran medicinas, y prácticamente acaban con el estómago, porque ya mi hermana no podía tolerar el medicamento, digo la droga, perdón, no es medicamento, es droga. Y entonces pues le creó una gastritis, yo creo que hasta úlcera, ¿verdad?, porque le dolía. Y pues ¿qué hacíamos? Si le dábamos eso, porque queríamos que se sanara, y pues le dolía el estómago, y si no se lo tomaba, ya era una lucha, ¿no?, y una angustia. Pero si hoy, a estas alturas, realmente eso solamente lo único que necesitaba era pues estos principios, una buena alimentación, y mi hermana yo creo que estaría viva hasta hoy. Pero bueno, ya descansa, esperando la resurrección gloriosa que pronto vamos a ver con nuestros ojos, si Dios nos permite estar con vida. Y si no estamos dormidos, de todas maneras, lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. De eso Dios sabe. El detalle es que estas enfermedades respiratorias, ¿verdad?, pueden curarse de esa manera. Así este niño, eso era para aclarar, ¿verdad?, que el niño tenía un problema respiratorio y tampoco tenía dinero para ir con un médico. Y muchas gracias le doy a Dios por eso, porque la emergencia, la extrema necesidad de nosotros es donde Dios puede manifestarse. Porque si tenemos dinero, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Corremos con el médico, ¿verdad? Y luego nos recetan bastantes drogas, y nosotros pensando que eso es lo que cura, pues lo aplicamos, cuando en realidad de eso estoy muy convencida, que las drogas no curan, empeoran las cosas. Puede parecer que curan, pero no curan. Solamente, como dice la sierva de Dios en el libro Ministerio de Curación, cambia nada más y poco tiempo después aparece con otra enfermedad, con otros síntomas, pero es la misma enfermedad que dio vuelta. Así que a este niño en Guadalajara salí y busqué barro y no encontré. Y encontré un arroyito que estaba corriendo agua sucia, pero en mi desesperación solamente tenía así un poco de arena. Y pues, para que veamos, así que yo cogí esa arena que casi no se podía mezclar, no se podía juntar porque era arena. Pero bueno, lo puse en un periódico ahí, y luego le puse aquí y le puse otro atrás, y pues le pedí a Dios. Y el niño sanó. ¿Ven que no son los medios? Porque ni siquiera era barro, era un poco de arena lo que encontré, eso fue lo que ocupé. Y Dios hizo la maravilla de su amor. Porque lo que Dios quiere es que nosotros lo conozcamos, es que nosotros nos convenzamos, ¿verdad?, que estemos convencidos de que Él nos ama y de que en realidad Él solo quiere nuestro bienestar y quiere manifestarse a través de muchas maneras. Así que aquello que parece que es la mayor desgracia en la vida viene a constituirse la mayor bendición. Un ejemplo lo tenemos con Noemí en la Biblia.
¿Se acuerdan que ella salió de su tierra, perdió a su esposo, perdió a su hijo, perdió a su otro hijo, y ella se sentía la más desdichada? Cuando llegó a Belén, ¿verdad? Le dijeron, llegó Noemí. Ella decía, no me llamen Noemí, llámenme amargura, Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Pero ¿qué pasó? Esa desgracia fue la mayor bendición en su vida, porque a través de ella, ¿verdad? Nació, Ruth se casa con Booz, de Booz nace Obed, de Obed Isaí, de Isaí el rey David, y ahí viene la línea directa de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así que ella pudo ser ascendiente directa de ella. Su mayor desgracia era su mayor bendición. Entonces debemos aprender a dar gracias a Dios cuando las pruebas llegan y cuando las enfermedades Dios las permite, no porque Él las produzca, nuestra desobediencia las produce. Sin embargo, Dios solo quiere salvar. Por eso es que a través del dolor muchos llegamos a conocer realmente a Dios, a través del dolor. Quizás Dios sabe que no hay otra manera de que le conozcamos y por eso permite esa situación. Bueno, continuemos. Entonces, de esa manera podemos tratar las bronquitis, las traqueitis podríamos decir, inflamación de la tráquea, bronquitis, inflamación de los bronquios. Neumonía se llama cuando se inflama el parénquima de los pulmones. El tratamiento prácticamente es el mismo. Bajamos un poco más. Bueno, vías respiratorias prácticamente ya lo cubrimos. Hay otras enfermedades, como es el enfisema. El enfisema, ¿por qué se produce? El enfisema se produce en los fumadores o en las personas que trabajan en las minas, pero especialmente en los fumadores. ¿Qué pasa? El parénquima o lo que son los alveolos son como unas bolsitas donde llega el aire, ¿verdad? Y donde se realiza el intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico. El cuerpo coge el oxígeno y suelta el dióxido de carbono. Y entonces ese es el alveolo. Bueno, en los fumadores eso se vuelve, normalmente es elástico, ¿verdad? Para que el aire entre y salga. Pero en ellos eso se pone rígido, se pone como un cartón. Por lo tanto el aire puede entrar, pero no puede salir. Y es un problema. Realmente, ¿cómo podemos ayudar a una persona con este problema? Después de orar nuevamente, podemos ayudarle que haga ejercicios respiratorios. Puede ser que le ayude a inflar globos o ayudarlo, aunque sea que camine un poquito, ¿verdad? Muchas veces tienen que usar oxígeno, pero en realidad el oxígeno con estos pacientes, yo me fijaba cuando estaba ahí en Montemorelos como enfermera, teníamos un viejito, don Eladio, ¿verdad? Que siempre andaba con su tanquecito de oxígeno, pero yo me fijaba que cuando él estaba tranquilo, él no necesitaba el oxígeno, pero si él se molestaba o si por alguna razón se preocupaba, inmediatamente pedía el oxígeno. Entonces tiene mucho que ver la actitud mental. En otras palabras, lo que nosotros tengamos aquí, el temor agrava los problemas, agrava las enfermedades. Y si ustedes se fijan, los pacientes en la noche se ponen más mal porque les entra el miedo. Y entonces el miedo los hace, ¿verdad?, que su cuerpo libere sustancias, que todo se agrava. Entonces, si podemos infundirle a esta persona confianza en el poder de Dios, que no está solo, que sus ángeles están cuidándolo, y él puede estar tranquilo, en realidad puede pasarse se puede decir sin oxígeno, puede estar bastante tranquilo, pero le ayudarían las aplicaciones de barro, le ayudarían, o sea, las cataplasmas de barro, le ayudarían los baños de pie, le ayudarían también una alimentación como la que hemos estado hablando. Los 8 principios de Dios siempre le van a ayudar a todo tipo de problema. Bueno, vamos a seguirle, vamos a hablar un poquito de este órgano, la diabetes. Este es el páncreas, pero vamos a hablar un poquito de la diabetes. ¿Cómo se produce la diabetes? Si entendemos cómo se produce la diabetes,
vamos a evitarlo primeramente, vamos a prevenirlo. Pero si ya está la diabetes, vamos a ver cómo se puede tratar. Es muy importante. Si usted, madre o padre, quiere que su hijo se vuelva diabético, entonces dele de desayunar, si quiere que se vuelva diabético, dele de desayunar cornflakes, de harina blanca o de maíz blanco, ¿verdad? O sea, ya el cornflakes ya no tiene fibra, y si no tiene fibra, ya se fue la principal fuente de vitaminas y minerales. Ya prácticamente es un alimento refinado. Y entonces la mamá le sirve un vaso de leche y luego le sirve un pan con mermelada, ¿verdad? La mermelada tiene azúcar, mucha azúcar. Eso es del desayuno. Así que como cuando este alimento llega al cuerpo, el estímulo que recibe este órgano, el páncreas, es como si le dieran como si usted fuera montado en un caballo y usted le diera un latigazo. Entonces el páncreas suelta una gran cantidad de insulina. ¿Para qué? Esa insulina es lo que va a quemar esa gran cantidad de azúcar que llegó al cuerpo. Y entonces lo quema, es como si pusiera, ¿verdad?, muchos palitos pequeños y le echara gasolina y le prendiera un cerillo. Va a arder inmediatamente, pero se quema así, en 5 minutos. Bueno, lo mismo pasa en el cuerpo. Y entonces subió el azúcar, salió la insulina, lo quemó, se acabó y vuelve a bajar bruscamente. Entonces, como ya no hay azúcar en el cuerpo, bajó, la persona siente entonces necesidad como de hambre, como una desesperación, algo que tiene que comer, ¿verdad? Entonces otra vez va y el niño tiene hambre, han pasado apenas 2 horas o hora y media, y entonces pues se come una galleta, o se come un chocolate, o se come un jugo, ¿verdad?, en lugar de agua, algo. Y eso nuevamente es otro latigazo al páncreas. Otra vez otro chorro de insulina, barre con eso, y el niño al ratito, a la hora o a la media hora, nuevamente siente la misma desesperación. Las madres traducen esto como una rebeldía en el niño. O el niño se porta grosero, o no obedece, o responde, ¿verdad?, con palabras como irritabilidad, irritable, y entonces la madre pues se desespera, ¿no? Pero lo que está pasando en el niño realmente son crisis de hipoglicemia por el tipo de comida que está. Si esto se repite, ¿verdad?, mediodía, en lugar de darle arroz integral, le dan arroz blanco, en lugar de darle o pan blanco, o alguna cosa ya refinada, no le dan verduras, ¿no? O queso, o una tortilla con mantequilla, cosas así. Nuevamente, todo lo que contenga grasa va a estimular a este órgano. Le está dando, como quien dice, golpes a este órgano. Si esto persiste, entonces no pasa mucho tiempo, podrá pasar, quizás el niño llegue a los 10, 15 años o a lo mejor un poquito más, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Ese páncreas se termina agotándose. Llega un momento cuando cualquier estímulo, ¿verdad? Si se come un pedacito de plátano, el páncreas está como irritable y suelta la cantidad de insulina y otra vez, ¿verdad?, quema todo y produce otra baja de azúcar. Entonces la persona se siente, aparte puede sentirse irritable, otra vez puede sentirse desganado, puede sentirse con dolor de cabeza, puede sentirse con sudoración fría, o puede sentirse algún otro síntoma. Esto es un poquito antes de que el páncreas se declare diabético, o sea, antes de que ya no pueda funcionar más. Primero viene entonces crisis hipoglicémicas, que baja el azúcar, y después de eso ya se agota y ya no hay más insulina, entonces ya se declara al paciente diabético. Ya no, él come, pero la glucosa no le beneficia a él porque no entra a la célula. La célula está aquí. Para que la glucosa le dé energía al cuerpo para moverse, necesita la insulina. Sin la insulina
la glucosa no puede entrar a la célula. Por lo tanto, la persona siente hambre, siente sed, siente desesperación y al mismo tiempo siente que no tiene fuerzas. Eso es cuando ya está diabético. Entonces van con el médico, cuando vamos a regresarnos tantito, cuando están las crisis de hipoglicemia, y le dice cómo se siente, y entonces el médico dice, bueno, pues es que vamos a hacerle un examen. En ayunas, véngase, le sacan la sangre, le detectan, ¿verdad?, que su glucosa está baja, su azúcar en la sangre está baja, y le dice, mire, tiene el azúcar muy baja. Usted lo que tiene que hacer es que tiene que andar siempre un puño de dulce en la bolsa. Y cuando usted se sienta así que siente decaído, o se siente un poco irritable, o siente el dolor de cabeza, saca un dulce y se lo come, y usted se va a sentir bien. Y sí, ¿verdad? El paciente, como no sabe, hace muy obediente, lleva su montón de dulce, y cuando se siente decaído, o se siente desesperado porque el azúcar bajó, saca su dulce, se lo come, y se siente de maravillas, ¿verdad? Porque subió el azúcar. Pero eso es solamente darle un tiro de gracia al páncreas, porque lo que estamos haciendo es que nuevamente él suelte otro chorro de insulina y se agote, termine por agotarse. Bueno, eso ¿cómo se trata? Esto, cuando está en esta etapa, lo que tenemos que hacer es decirle, más bien, mire, sírvase en el desayuno o lo que se llaman carbohidratos complejos. O sea, sírvase, por ejemplo, avena. La avena, el diabético lo puede comer muy bien. Sírvase plátano. Y sírvase tortillas de trigo o pan integral. Y una lechada puede ser, en lugar de leche, puede ser lechada de ajonjolí, que es muy sencillo, ¿verdad? Una cucharada de ajonjolí con unas 2 cucharadas de avena, se licúa por 1 minuto y entonces se le agrega agua y ya tiene su lechada, como si fuera leche, ¿verdad? Más rico, más nutritivo, sin las toxinas de la leche, sin las hormonas de la leche. Y entonces, un desayuno así, en realidad, es una alimentación que tiende a recuperar el páncreas. Esa persona, por más que le guste el dulce, debe de evitar la miel, inclusive la miel. La miel es buena, dice la Biblia en Proverbios, pero luego dice más adelante, pero no comas mucha. Pero la persona que ya cayó en esta crisis de hipoglicemia debe de evitar la miel, debe de evitar las frutas secas como los dátiles, porque las frutas secas, aunque es fruta, tienen concentrada su azúcar. Dátiles, pasitas, higos. Preferiblemente que coma toronjas, piña, papaya, plátano, unas frutas que no sean demasiado dulces. Y de esa manera, ¿verdad?, en el desayuno va a ayudar a recuperar su páncreas. En la comida es importante que tenga una buena cantidad de germinados, alimentos germinados. Puede ser alfalfa, rábano, trigo, lentejas, cualquier germinado. Y luego el arroz integral, o el pan integral, o el camote, o la papa, o la yuca, o la tortilla. Y luego alguna otra verdura cocida, puede ser calabacita, brócoli. Procurar que no esté demasiado cocido, que no se recueza. Y de esa manera, con una alimentación así, ese páncreas va a recuperarse. Claro, unido esto a un buen plan de ejercicio. El ejercicio va a meter oxígeno a su cuerpo, a sus células, va a activar la circulación y va a ayudar a regenerar ese órgano, que está así porque está sufriendo degeneración. Las células están siendo degeneradas por el abuso con que se le trató. Entonces, vamos hasta ahí, ¿verdad? Ahora vamos cuando ya la persona está diabética. Nuevamente, la persona está diabética, se le da, va con un médico, ¿verdad? Y entonces le da unas pastillas, ya sea diadinese, tolinase, o biguanida, o cualquiera, el nombre no se lo aprendan, ni se preocupen. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esa pastilla? Esa pastilla se les da a los diabéticos adultos, porque lo que hace es exprimir el páncreas.
hace que el páncreas, lo poquito que tenía de fuerza, lo obliga a soltar la insulina. Entonces, ¿qué está pasando? De pronto parece que mejora el paciente. Parece que dice, uy, el azúcar estaba en 200 y mire, empezó a tomar 2 pastillas de diabinese, de biguanida o tolinase y mire, ya bajó el azúcar a 160, así que le va bien. Pero si la persona sigue con esto, a los pocos meses, resulta que ya las 2 pastillas no le hacen. Tiene que tomar 3 y a veces, no solamente 3, a veces llegaban al consultorio pacientes que tenían hasta 6 pastillas y su azúcar 200 y pico y con 30 o 40 unidades de insulina. Porque cuando ya no hacen las pastillas, entonces el médico dice, bueno, ahora vamos a usar insulina porque las pastillas ya no le hacen. Pero entonces, se fijan, las pastillas no es lo mejor. ¿Por qué? Porque no están ayudando a regenerar el páncreas. Al contrario, están más bien fatigándolo más. Le están exigiendo que el páncreas dé lo poquito que tenía. Mejor es dejarlo descansar, seguir un plan, ¿verdad? Alta en verduras, especialmente alta en verduras. Porque las verduras no le van a dar prácticamente calorías, le van a dar vitaminas, minerales, van a darle proteínas, pero de muy alta calidad, pero poquito. Y de esa manera los cereales también no son altos en proteína. Para poder regenerar el páncreas conviene entonces una alimentación baja en grasas y una alimentación baja en proteínas. Y unos carbohidratos complejos, nada refinado, y un buen plan de ejercicio y su cantidad de agua. Realmente la diabetes del adulto se puede tratar así. Cuando la diabetes es en un niño es muy difícil, porque quiere decir que ese páncreas está totalmente degenerado, totalmente dañado. Prácticamente no hay manera. Ellos forzosamente tienen que usar insulina. Claro, el hecho de que use insulina no quiere decir que no pueda entrar a un plan como este. Hay que meterlo a un plan y con el tiempo puede disminuir la cantidad de insulina. Lo que hemos visto, ¿verdad? Si usaba 80 unidades de insulina, a veces lo logra uno bajar con un plan así, hasta 10 unidades, 15 unidades, o sea, muy poquito. Entre menos se use, mejor. Pero a veces con ellos sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Meterlos a un plan como este, pero mantener su insulina disminuyéndolo, irse muy despacito. Dios puede regenerar ese páncreas. El Señor lo puede hacer, ¿verdad? Si Él quiere, puede hacerlo. La persona colaborando con un plan así, el Señor puede darle su salud. Humanamente no es posible decir sí, ¿verdad? Con un plan. Pero un plan así, sí digo que puede Dios, ¿verdad? Al ver el esfuerzo de la persona que está haciendo todo lo posible por obedecer a un plan divino, entonces, y pidiéndole a Dios, Dios puede decir, bueno, ahí está, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Eso es en cuanto a la diabetes. Sí. ¿Dejamos las preguntas si queda al final? Bueno. Lo que se deben eliminar son los almidones, pero refinados. Por ejemplo, arroz blanco, maicena, cornflakes, choco crispies, mermeladas, azúcar, todo eso refinado sí. Pero lo que es yuca, papa, arroz integral, avena, tortilla y verduras, no hay problema. Y especialmente las frutas, especialmente toronja, se puede comer, melón, piña, plátano, papaya, se puede comer con libertad. Las frutas secas sí deben eliminarse. Bueno, entonces ya tratamos un poquito sobre el páncreas. Vamos a tratar un poquito ahora sobre enfermedades urinarias. Este es el riñón. Decíamos, ¿verdad?, hace, no sé si anoche o antenoche, que el agua sirve para limpiar el cuerpo y que Dios ha hecho nuestro cuerpo maravillosamente, que este riñón tiene como es una especie de filtro,
y que es muy selectivo. Cuando la sangre llega por ahí, ¿verdad? Entonces coge lo que es bueno para el cuerpo y lo que no es bueno, lo que es malo, ¿verdad? Los productos de desecho los elimina. Cuando nosotros no tomamos agua, esa cantidad de sangre que llega muy cargada. Y entonces el riñón no puede trabajar sin agua. Si no le metemos agua, lo estamos forzando, lo estamos prácticamente quemando, lo estamos obligando a trabajar bajo presión. No puede trabajar sin agua. Entonces, ¿qué pasa? Se concentra demasiado la orina y él retiene lo más que puede y tira, pues, ¿verdad? Pero una orina muy concentrada. Una orina muy concentrada es una orina muy ácida. La mucosa de la vejiga es sensible, entonces la orina muy ácida va prácticamente a quemar la mucosa. Por eso inflama la mucosa de la vejiga y viene un ardor al orinar. Cuando orina la persona siente ardor, siente dolor prácticamente, porque si pudiéramos abrir esa vejiga, veríamos una vejiga sumamente enrojecida. Pero todo porque la cantidad o la calidad de la orina es demasiado ácida. ¿Por qué? Porque las sales, el pobre riñón hizo lo mejor que pudo. Entonces concentró lo más que pudo. Y no hay manera de ayudarlo de otra manera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es darle bastante agua. Simplemente agua, 3 o 4 litros, esa orina se diluye. Estamos dándole al riñón, como quien dice, como cuando usted tira, ¿verdad?, cubetadas de agua, sale la mugre de donde está, se va, se elimina y ese riñón queda limpiecito. Esa es una manera científica, lógica y razonable de tratar las infecciones urinarias. Eso es un paso. El siguiente paso es tratar de descongestionar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de baños de pie o también baños de asiento, si la persona puede. Si la persona puede sentarse en una tina con agua fría que le cubra el tronco, ¿verdad? Los baños fríos no tienen que tardar mucho. Los baños fríos pueden ser de 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos. ¿Por qué? Inmediatamente lo frío, ¿verdad?, trata de descongestionar, porque la sangre trata de salir a la superficie para calentarlo. Y entonces viene una reacción y descongestiona los órganos internos. Eso es una manera también de ayudar. Y eso es casi instantáneo el dolor. Quita el ardor al orinar, al descongestionar, porque se produce la descongestión rápida. Es muy rápido el alivio. Entonces, es agua por tomado y agua también, ya sea en baños de asiento o baños de pie. La otra cosa que se puede hacer en estas infecciones es poner una compresa calentadora. La compresa calentadora, vamos a decirlo de una vez, funciona para cualquier zona inflamada. Puede ser desde un brazo, usted lo cubre primeramente con un trapo mojado exprimido, luego un plástico y luego otro seco, y le va a desinflamar. Lo puede hacer a nivel de tórax, ¿verdad? Igualmente lo puede hacer a nivel de abdomen, a nivel de la pierna, a cualquier nivel. Entonces, siempre que ponga una compresa calentadora de todo el tronco, de preferencia, le va a ayudar. Otra manera que podría ayudarle es también meter en su alimentación, vamos a decir un cuarto factor, hojas verdes. Las hojas verdes son muy ricas en antiinflamatorios, en antisépticos y en antibióticos. Todas las hojas verdes contienen antisépticos. El antiséptico es que no permite que la bacteria se siga reproduciendo. El antibiótico es la bacteria ahí la mata, tiene sustancia para destruirla, para matarla. Entonces, las hojas verdes especialmente son ricas en antibióticos y en antisépticos. Detienen la infección. Puede hacerse, si no puede comer tanto, ¿verdad?, puede hacer un licuado, e inclusive lo puede colar si la fibra le molesta. En ese momento lo que queremos es lo verde. Y si este verde proviene de germinados de cebada o germinados de trigo, mucho mejor.
aumentan mucho las defensas del cuerpo por su alto contenido en magnesio y por su alto contenido en zinc. Todas las hojas verdes son altos en magnesio. El magnesio aumenta mucho las defensas, les da vitalidad a las células. Por eso es que las células blancas especialmente, por eso es que ayudan muy bien para la infección. Además que el magnesio, sí las hojas verdes, la fórmula es casi parecida a la sangre. Si usted coge la fórmula de la clorofila y coge la fórmula de la hemoglobina, son casi idénticas. La única diferencia es que en la clorofila es magnesio y en la sangre es hierro. Entonces, las hojas verdes mejoran la calidad de la sangre. Y si uno come debidamente como Dios manda, en 2 semanas puede tener sangre nueva. 2 semanas es lo que tarda el cuerpo para hacer nueva sangre. Así que no necesitamos realmente transfusiones, ¿verdad?, para infecciones, excepto que sea un traumatismo y que esté perdiendo sangre más rápido de lo que se puede reponer. Es la única. Pero por una enfermedad, ¿verdad?, por una anemia, si se le da el tratamiento, ¿verdad?, como hemos estado haciendo hincapié, en 2 semanas puede tener nueva sangre. Es lo que tarda el cuerpo en producir nueva sangre. Además, el zinc que se encuentra en las hojas, también se encuentra en las semillas, especialmente la semilla de calabaza. También ayuda a las infecciones. Pero no es lo mismo tomar la pastilla de zinc como lo venden, ¿verdad?, que 50 miligramos de zinc. No. Siempre que tomamos así los minerales, van a producir un desequilibrio o un desbalance en el cuerpo. Si se mete mucho zinc, va a requerir otro, ¿verdad? Si se mete mucha B12, va a requerir otras vitaminas. Entonces, la mejor manera es a través de las plantas, y especialmente de los germinados de trigo, de millet o cebada o centeno o cualquier cereal, cualquier gramínea, pero especialmente la cebada. Pero si no, el que tengan, eso es muy bueno. Entonces, eso es acerca de las infecciones de las vías urinarias. ¿Qué pasa cuando hay piedras? Cuando hay piedras se forman porque no tomamos casi agua. La gran mayoría de las personas nos cuesta tomar agua. No sé por qué, no nos gusta, ¿verdad? Preferimos jugo, preferimos café, preferimos refrescos, preferimos los venenos esos, pero el agua nos cuesta. Si tan solo tomáramos la cantidad de agua, 2 litros como mínimo, y 3 si es mejor si es 3, nos evitaríamos el 90% de las enfermedades, porque mantendríamos nuestras células limpiecitas, felices y contentas. Si las células están limpiecitas, felices y contentas, entonces la enfermedad la van a resistir muy bien. No van a ser susceptibles a las bacterias y a los virus que tanto abundan en el medio ambiente. Entonces, la falta de agua hace que la orina tan concentrada, aparte de que irrita la vejiga y el duretero y el riñón, también produce que se formen arenillas. Los dolores son tremendos. Casi la persona se enloquece, ¿no?, por ese dolor. ¿Y qué hay que hacer cuando ya está el dolor? Antes se previene con agua. Cuando ya está la enfermedad, pues lo que uno tiene que hacer otra vez es agua, porque esas arenillas tienen que salirse. Y claro, cuando están saliendo van a provocar un espasmo de los ureteros. Estos tubitos son bastante delgaditos, y entonces las arenillas tienen, generalmente las piedras del riñón, son muy puntiagudos, así que aunque sean muy chiquititos, van lastimando y el uretero se contrae y viene un dolor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aparte de darle agua, hay que sentarlo en agua, pero caliente, porque lo caliente va a relajar inmediatamente el uretero y va a ayudar a que pase esas piedritas sin mucho dolor. Entonces, si se puede, es sentarse en una tina con agua caliente. Si no pudiera sentarse en una tina con agua caliente, entonces por lo menos se puede poner esa misma compresa, ¿verdad? Se puede poner como caliente. Tratar de ponerlo como fomentos calientes. Eso se puede hacer. Y
de esa manera estamos ayudando a que esos calculitos o arenillas salgan. Ahora vamos a ver un poquito sobre, ya cubrimos riñón, vejiga, uretero. Ahora cubriríamos un poquito sobre enfermedades del útero, en el sexo femenino, útero, ovario y trompas, ¿verdad? Trompas, útero, ovario, esto es también ovario, aquí está partido por la mitad. Una de las causas de las enfermedades en la mujer, en realidad todas las enfermedades son evitables. La causa de las enfermedades es porque no hemos seguido los principios de la Biblia. En la Biblia están los principios que protegen a la mujer. Por eso es que dice ahí que la mujer no debe haber relaciones íntimas cuando la mujer está en su periodo menstrual. Porque cuando eso pasa, los vasos están abiertos, hay una inflamación, ¿verdad? Pero tanto se ha degenerado el ser humano que no respeta esas leyes que están en la Biblia. Como consecuencia vienen infecciones, tanto a nivel de la matriz como a nivel de trompa o a nivel de útero. La mayor causa de las infecciones en la mujer es eso, que los hombres, ¿verdad? Como no tienen a Dios y no respetan a su esposa y no le tienen amor verdadero, porque el amor verdadero respeta a su esposa y la ama como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Entonces vienen las enfermedades por eso y vienen inflamaciones a nivel del útero, ¿verdad? Trompas y ovario. Ahora, ya que está la enfermedad, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿O cómo se manifiesta? Se va a manifestar porque a través de aquí de la matriz, viene la vagina, va a escurrir un líquido. Si hay infección, hay inflamación, va a escurrir un líquido que huele feo, ¿verdad? Un líquido con mal olor. Además, la persona se va a sentir como inflamada, se va a sentir mal. Va a sentir que algo está mal ahí. Y entonces va a sentir dolor, va a sentir desecho vaginal y también puede sentir dolor aquí en la cintura. Porque detrás de esta matriz hay un plexo de nervios que están conectados. Y entonces el dolor es bastante molesto. Bueno, ¿cómo tratarlo? Nuevamente, puede ayudarle ya sea la compresa calentadora o si no, baño de asiento. Baño de asiento puede ayudarle tanto frío como caliente. Cualquiera de los dos le puede ayudar. Si es el baño frío de asiento, debe de poner los pies en agua caliente. Los pies en agua caliente y entonces sentada en una tina de baño frío. El baño frío, ya dijimos, no tiene que durar mucho. Puede ser 1, 2 o 3 o 4 minutos lo que aguante, porque es bastante frío y no se aguanta mucho. Lo caliente uno lo aguanta mejor, pero lo frío no. Y no tiene que aguantar tanto. Eso ayuda a descongestionar. Aparte de que hay que aumentar las cantidades de hojas verdes. Lo más que se pueda, una buena cantidad de hojas verdes. Y si no, otra vez, ¿verdad?, ser licuados y tomarlo. Se puede colar. Jugos de verduras, como el jugo de zanahoria, va a ayudar. Siempre que haya infección también va a ayudar el jugo de zanahoria, porque aumenta la resistencia de la mucosa. Todo lo que son tegumentos, piel, el jugo de zanahoria va a ayudar. Y si le echamos apio o algunas hojas verdes, todavía con mayor razón. Así que, jugos de verduras, hojas verdes, baños de asiento frío, pero los pies en agua caliente. O si prefiere baños de asiento caliente, también le va a ayudar. Pero al final, si lo hace caliente, al final tiene que ponerse un chorro de agua fría para que reaccione. Y de esa manera va a descongestionar ese órgano. Ahora, como antibiótico, en este caso, ¿verdad?, que a veces es mucha la molestia, se puede reforzar las hojas verdes con ajo crudo. El ajo es un buen antibiótico. Un diente grande de ajo crudo se pica bien
y se toma como si fueran pastillas. Se puede tomar 2 veces al día, por unos 7 días, como si fuera un antibiótico. Y de esa manera ayuda también a las infecciones de vías genitales, útero, trompas y ovarios. Se puede también en este caso poner los cataplasmas de barro. En lugar de ponerlos aquí, ¿verdad? Cuando la inflamación está aquí, se puede poner la cataplasma adelante y atrás. También va a ayudar. Además, podíamos, en cualquier proceso inflamatorio o infeccioso, podemos ayudar tomando una cucharada de carbón vegetal en un vaso de agua. Ese carbón vegetal va a ayudar a absorber las toxinas del cuerpo. Va a sacar, no importa que esté en el tubo digestivo, no importa que esté en las vías genitourinarias, riñones, ureteros, vejiga, no importa que la infección esté en el útero, en la trompa o en la matriz, ¿verdad? Digo, en el ovario, siempre, no importa que las infecciones estén en el riñón, en el uretero, en la vejiga, o que esté en la matriz, en el ovario, en las trompas, o en pulmones, o en vías digestivas, ¿verdad? Estómago, esófago, intestino, no importa. El carbón siempre le va a ayudar. Así que no se va a equivocar si usted siempre receta carbón. Sí, con que aprendiéramos a usar el carbón, el agua, ¿verdad? Los baños y las compresas calentadoras, y sobre todo consultar al médico divino, ya podíamos ser médicos misioneros, siempre y cuando vivamos esto que estamos enseñando, ¿verdad? Vamos a tratar un poquito sobre el ojo. Infecciones en los ojos. A veces hay muchas infecciones, ¿verdad? Pueden infectarse lo que es en sí el párpado, lo que es en sí la parte blanca, la esclerótica, o puede también las pequeñas glandulitas que están ahí cerquita, ¿verdad? Todo lo que es la región del ojo. En las personas que usan la soldadura, los soldadores, se les pone, como manejan fuego, ¿verdad? Cerca, se les pone los ojos muy rojos. ¿Qué hay que hacer? Ellos ya saben, ¿verdad? Algunos de ellos cómo ayudarse. Tienen que rallar una papa y entonces se ponen como cataplasmas aquí con papa rallada, pero a natural. No tiene que ser caliente ni muy frío. Así rayan la papa y se lo ponen. Eso les ayuda mucho, les descongestiona. Cuando el ojo está muy cansado porque han manejado mucho, o que a veces duele lo que es el globo, ¿verdad? La bola del ojo, entonces también ayuda la papa. Y también ayuda, si no tiene papa en ese momento, si tuviera esos sobrecitos de manzanilla, puede calentar agua y ponerlo en agua caliente, y entonces lo saca, así lo medio exprime un poquito, lo trata de probar en su mano que no le queme, pero suficientemente caliente, y también se lo puede poner. También puede ayudarles, descongestiona y calma el dolor. Otra manera con que se podría hacer también es el hielo. También el hielo descongestiona, también calma el dolor. Entonces el hielo no se puede poner directo, se envuelve con un trapito y se puede poner directamente envuelto en el trapito en los ojos, y también ayuda, también descongestiona. Esa es, y además, si la infección hay secreción, si es una infección con secreción, que haya pus, ¿verdad? Que esté, digamos, la infección a los alrededores y hay presencia de pus, entonces lo que se puede hacer es lavar con agua de manzanilla, si tiene manzanilla. Si no tiene manzanilla y conoce una plantita que se llama el llantén, es una hojita larga, ¿verdad? Eso fácil se puede, alguien le puede decir, mire, este es el llantén. Se puede cocer y el agüita del llantén se puede lavar con eso. Se puede también, ustedes en el medio en que estén, las personas le van a decir, mire, eso se puede usar para eso. Cualquier otra plantita se puede usar, pero especialmente la manzanilla, porque es muy común que cualquiera tiene manzanilla, y el llantén también lo pueden usar con el mismo éxito.
agregar como antibiótico el ajo. Siempre que puedan agregar el ajo, agréguenlo como antibiótico. ¿Por qué? Porque el ajo tiene un poder bactericida bastante fuerte. Inclusive se ha descubierto que es contra virus y contra bacterias. También ayuda mucho cuando hay problema a nivel de ganglios, a nivel del sistema linfático. El sistema linfático generalmente va alrededor de las venas. Puede estar aquí, ¿verdad? Siempre que haya venas, van a haber ganglios, van a haber nódulos o solamente los vasitos, ¿verdad? Por donde drena la linfa. Cuando eso se daña es cuando viene la leucemia, un tipo de leucemia. Entonces se recomienda especialmente el ajo, para una buena cantidad de ajo todos los días, para ayudar al sistema linfático. Así que cualquier proceso infeccioso les va a ayudar el ajo como antibiótico. En esas infecciones respiratorias también, como resfriados, también ayuda el ajo, aparte del reposo, aparte de los líquidos, aparte del ambiente tranquilo. El ajo es una buena ayuda también. ¿Qué nos falta? La piel. ¿Verdad? Aquí está un corte de piel. Aquí la piel tiene glándulas, tiene arteria, tiene vena, tiene nervios y tiene folículos pilosos, ¿verdad? Enfermedades de la piel. Hay varias. Una de ellas está caracterizada por una mancha blanca. Eso se llama vitiligo. Y las personas pues se afligen mucho por esto, porque estéticamente pues les puede salir por acá, ¿verdad? Por acá o por alguna otra parte, pero este es un lugar de mucha predilección. Y entre más se afligen, más les sale. Porque la causa de este problema es un proceso, se puede decir, estrés o nerviosismo, ansiedad. Se desarregla una glandulita que está allá adentro. Tenemos una glándula maestra adentro del cerebro. Precisamente, miren, aquí está la glándula, se llama la hipófisis. Y por ahí ella realmente es la que controla la tiroides. Aquí hay otra glándula. Y es un eje, ¿verdad?, que desde aquí viene el control de la tiroides. Controla también las suprarrenales, controla gran parte, prácticamente todo el sistema endocrino, incluyendo los ovarios. Bueno, cuando eso pasa, ahí hay un mecanismo, ¿verdad?, de descontrol de esa glándula y no produce la melanina. Normalmente se produce la melanina para protegernos del sol, se quema, ¿verdad? Es un mecanismo que está ahí íntegro, pero cuando ese mecanismo se rompe por tensión, por estrés, por ansiedad, por nervios, como la gente le dice, entonces no se produce. Y como no se produce, vienen las zonas blancas. ¿Qué se debe de hacer? Primeramente, ¿verdad?, darle confianza al paciente, decirle que no es contagioso, porque él dice, tiene miedo, ¿verdad?, contagiárselo a su hijo, a su esposa y a toda su familia. Entonces eso no es contagioso. Explicarle que es por su sistema nervioso alterado, decirle, ¿verdad?, analizar la causa, que si está en mucho estrés, muchas veces son complejos de inferioridad, complejos de culpa, complejos de remordimientos, ¿verdad?, por pecados pasados o pecados que están cometiendo. Y después de orar y platicar con la persona, pues tratar de ver por qué está nervioso, por qué está irritable, por qué está ansioso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Y con oración podemos ayudarle a esa persona. En cierta ocasión, a un psiquiatra le llegó una paciente de la alta sociedad, y la paciente venía con un problemón en la familia, problemas con el esposo, problemas con el hijo, problemas con todo mundo. Ya tenía su mundo hecho una madeja que humanamente no había manera de arreglarlo. Y entonces, platicando con el psiquiatra, pues el psiquiatra vio que no había manera, prácticamente él como ser humano no le podía ayudar. Y entonces su esposa, ¿verdad?, que le ayudaba, le dijo, mira, encárgate de esta dama.
prácticamente no hay esperanza, no hay manera de ayudarle mucho, pero a ver qué tú puedes hacer con ella, ¿verdad? Como diciendo, a ver, entretente con ella, ¿no? A ver qué le puedes hacer. La dama, la esposa del doctor, era una mujer cristiana, y entonces se puso a platicar con la persona, y vio pues que la persona tenía muchos problemas, y entonces le dijo, mire, le voy a dar una solución, le voy a enseñar a acudir a uno que sí le puede ayudar. Y entonces le enseñó a orar. Le dijo, ¿verdad?, que nuestro Padre, cómo nos amaba, y le habló del amor de Dios y de su cuidado y de cómo Él sí podía ayudarle. Y entonces le dijo, descargue su alma al Señor, dígale, cuéntele todo, dígale que no puede pedirle perdón a fulano, que le cuesta mucho, siente que imposible hablarle al otro y así arreglar su mundo, ¿no? Y entonces esta dama aprendió a orar y se fue. A la semana vino otra vez a la consulta del psiquiatra y venía muy feliz la dama y le dice, ¿y cómo está? Muy bien, mire, aquello que se me hacía imposible de hacer, ya todo lo hice, ya hablé con el yerno, hablé con el hijo, bueno, arreglé, todo está arreglado y ya me siento en paz, ya me siento contenta, ya prácticamente estoy bien. Y entonces el psiquiatra le entró la curiosidad, bueno, si a mí se me hacía que en 2 años a ver si podíamos con sesiones de terapia y no sé, esas cosas que ellos emplean, ¿verdad? Y no había mucha esperanza. Dice, ¿cómo le hizo usted? Sencillamente la dama le contestó, su esposa me enseñó a orar. Fíjense qué bonito. Ningún hombre podía ayudarle. Nadie le puede a uno cambiar la mente, decirle, mira, yo soy muy elocuente, yo te voy a convencer de esto y decirle, no, hermanos, no se puede. Nosotros no podemos controlar la mente de la otra persona, ni siquiera lo debemos hacer. Cuando una mente controla a otra mente, eso es satánico, eso es lo que hace el hipnotismo. Por cierto, ¿verdad? Cuando una mente se somete al hipnotismo, dice la sierva de Dios en el libro Medical Ministry, en la página 15 y 16, que una mente que ha sido sometida al control de otra mente, o sea, hablando del hipnotismo, dice, nunca volverá a ser confiable y fuerte. Fíjense lo peligroso que es. Bueno, pero no estamos hablando del hipnotismo, sencillamente ayudarle a que la persona pueda confiar en Dios, que constituya a Dios para ella como un amigo, como alguien que de veras le puede ayudar. Y Dios sí puede transformar la mente. Dios puede quitar el sentimiento de culpa, puede quitar ese sentimiento de inferioridad, puede quitar ese complejo, ese remordimiento, puede quitar el odio, puede quitar el miedo, puede quitar todo, pero solo Dios, el Espíritu Santo. Por eso anoche decíamos, ¿verdad? La Biblia dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu Santo, ese párrafo que me encanta repetirlo, dice, el Espíritu Santo renovará cada órgano del cuerpo, dará vigor y energía para predicar su palabra con poder. Entonces, no perdamos de vista, ¿verdad?, que Él puede ayudarle a la persona que tiene vitiligo, a la persona que tiene esas manchas blancas en la piel. Esa es una de las enfermedades. Hay otra de las enfermedades que se llama neurodermatitis. Otra de las enfermedades de la piel, neurodermatitis. Ustedes pueden ver que la piel tiene, ya dijimos, nervios. Entonces, lo que pasa acá, la preocupación que hay acá, corre a través de los nervios y llega a la piel, vamos a decir. Y entonces en la piel puede formarse unas manchas redondas, ¿verdad?, como con muchos puntitos y muy comezonientos, vamos a decir, comezón, pues, prurito. Y entonces la persona que hace, pues se rasca, ¿no? Y en la medida que se rasca, se puede infectar, y en la medida que se rasca, empieza la piel a crear como engrosarse, y entonces se vuelven unas tortas prácticamente. Y más se rasca, más se preocupa, más grueso, y llega un momento, va con el médico, y entonces el médico pues dice, bueno, ¿verdad? Dice, es una neurodermatitis, es por su sistema nervioso. Pero no hay manera de calmarlo, así que le dan tranquilizantes, le dan sedantes, y también le dan una pomada que contenga cortisona.
La cortisona es uno de los mejores antiinflamatorios, muy potentes, pero es muy peligroso. Cuando uno empieza a tomar la cortisona, inmediatamente la cortisona natural se fabrica aquí, en estas glandulitas, las suprarrenales, están arriba de los riñones, chiquitito. Pero cuando nosotros metemos la cortisona como pastillas, inmediatamente se frena la cortisona natural, la que el cuerpo produce. Y esa cortisona en altas dosis, porque cuando lo produce el cuerpo, a nivel en las suprarrenales, él lo produce a la medida, la cantidad correcta. Pero cuando el médico lo receta, ¿verdad?, a través de pastillas, son dosis muy altas. En realidad, por muy sabio que sea el médico, no puede precisar la cantidad exacta que necesita. Entonces, esa cantidad alta de cortisona empieza a trabajar a nivel de huesos. En los huesos empieza a salirse el calcio y empieza a debilitar el hueso. Uno de los efectos colaterales o tóxicos de la cortisona es eso, que debilita el hueso, porque saca el calcio del hueso. Aparte de que también produce inflamación en el estómago y puede producir úlceras. Y puede producir también la baja de las defensas, porque a nivel de los glóbulos blancos, especialmente de los linfocitos, también los debilita. Entonces, fácilmente una persona que está tomando cortisona puede adquirir cualquier otra infección. Además, que también aumenta la glucosa en la sangre y aumenta la diabetes o la agrava. La cortisona es muy peligrosa. Por eso no conviene utilizar cortisona. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa roncha, verdad, que está gruesa y comezonienta? ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente, ¿verdad? Eso es porque hay mucho estrés, hay mucha preocupación. Entonces, en ese paciente tiene débil ese órgano blanco que es la piel, y entonces reacciona su piel. La preocupación puede manifestarse en la piel. La preocupación, el estrés, la ansiedad, la angustia puede manifestarse en el cuero cabelludo. La preocupación, la ansiedad puede manifestarse en el intestino, produciendo una colitis. Puede manifestarse en el estómago, produciendo una gastritis o úlcera. Puede manifestarse inclusive en una articulación, en la rodilla, y produce la artritis. La preocupación se puede manifestar en muchas enfermedades. Se ha dado el caso de personas que están con sentimientos de culpa y entonces pues llegan con una úlcera, y entonces el cirujano y le dice, bueno, mire, su problema, pues la úlcera ya lo tratamos con Tagamet, ya lo tratamos con antiácidos. Por cierto, antes de que se me pase, todos los antiácidos contienen aluminio. Y el aluminio, decíamos una de estas noches, que se deposita en el cerebro. Y que así como seca la piel, también daña las células cerebrales y produce la pérdida de la memoria, produce daño cerebral. Por lo tanto, todo lo que contenga aluminio no debe comerse. Era una de las razones por las cuales decíamos que el queso amarillo especialmente, todo queso no debe comerse a estas alturas, cuando Cristo está viniendo, no debe comerse. Pero el queso amarillo tiene además una gran cantidad de aluminio. Así que es doblemente o triplemente tóxico, malo, dañino. Lo que quieren es destruirnos. Bueno, pero estábamos hablando de la piel, ¿verdad? Estábamos hablando de qué podíamos hacer, porque la cortisona no era buena. Entonces, primeramente, tenemos que explicarle en qué consiste su problema. Después, otra vez, igual que el vitiligo, llevarlo al médico divino. Tratar de que él confiese, porque eso es lo que le está produciendo. Luego pasamos a nivel estábamos diciendo que las enfermedades de la mente producen problemas a todo nivel. Hay pacientes que llegan con sentimientos de culpa, estábamos diciendo, y que el médico, ¿verdad?, detecta una úlcera y dice, bueno, pues operación, no le hizo nada, vamos a operarlo, y se les quita un pedazo de estómago. Pero ahora después, como el sentimiento de culpa, ¿verdad?, sigue ahí, al rato siguen con otro órgano,
Y así que van con el cirujano otra vez y les quita el apéndice porque les dolía mucho aquí en la parte inferior del abdomen. Y al rato van y les quitan la vesícula y les quitan, bueno, prácticamente pedazos de intestino, cuando en realidad lo que tienen es un sentimiento de culpa que no han podido confesar, o no han sabido cómo hacerlo, ¿no? Así era el caso de un hombre que le habían ya quitado, ya no tenían que quitarle adentro. Y cuando llegó el capellán, esta vez, lo que pasa es que él había violado a 2 de sus niñas. Ya tenía tiempo, para esto habían pasado más de 20 años, pero el hombre estaba con ese sentimiento de culpa. Cuando él le presentó al Señor, ¿verdad?, y la posibilidad de perdón, esta persona creyó, confesó sus pecados, le vino la paz y nunca más lo tuvieron que volver a operar. Lástima que ya le habían quitado, ¿verdad?, muchos pedazos de vísceras adentro. Pero con esto quiero ilustrar que la angustia, ¿verdad?, puede traer enfermedades a todos los niveles. Inclusive puede sentarnos en una silla de ruedas y paralizarnos de así directamente. Por eso necesitamos conducir al paciente al médico divino, darle realmente el agua de vida, porque esa es la verdadera sanidad. El texto con que abrimos el tema fue: envió su palabra y lo sanó. La palabra de Dios es el que puede cambiar la mente, es el que puede, si lo creemos, puede traer paz. Quita el remordimiento, quita el odio, quita el rencor, quita la ansiedad, quita el estrés, quita todo. Hace una nueva criatura. Por eso la Biblia dice, ¿verdad?, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pudimos haber cometido los peores pecados, pero en Jesús hay perdón. Y cuando Él perdona, perdona como si nunca hubiéramos pecado. Esa es la maravilla del amor de Dios. Eso es la justificación por la fe. Que nos perdona no porque merecemos ser perdonados. Nos perdona porque Él es así. Él solo quiere perdonar para salvar. Y cuando perdona, Él perdona y olvida. Y si uno es el que a veces no se olvida de su pecado, ¿no? Uno es el que a veces no se perdona. Y uno va con Dios y otra vez, ya le pidió uno perdón y vuelve, oye Señor, perdóname. Y si uno pudiera ver, ¿verdad? Dios dice, ¿de qué me estás hablando? Señor, aquel pecado que cometí, ¿de cuál? Yo no me acuerdo. Ya tu pecado, yo ya lo puse en el fondo del mar, ¿verdad? Pero para que nuestros pecados Dios pueda ponerlos en el fondo del mar, Él tuvo que pagar la deuda. Para que nosotros no fuésemos echados nosotros al fondo del mar y nuestros pecados sean echados al fondo del mar, Él tuvo que pagar esa deuda. Así que Él se goza en perdonarnos. Pero el perdón viene cuando hay confesión. Y la confesión es cuando hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento es sentir tristeza por haber pecado y abandono del mismo. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Salmos 32 dice, mientras callé, o sea, mientras no confesaba, mientras no tenía ese arrepentimiento, dice, se envejecieron mis huesos. Y es literalmente, ¿verdad? Ese sentimiento de culpa envejece los huesos, produce vejez prematura. Es como el cáncer. La Biblia habla mucho, ¿verdad? En Proverbios dice que ¿cómo dice? La alegría del rostro, dice que es como la medicina. Dice, es bueno, da vida, da salud. Pero el espíritu triste, dice, seca los huesos. El espíritu triste es la depresión. El espíritu triste es sentirme con sentimientos de inferioridad, sentirme que no valgo nada, sentirme que nadie se interesa en mí, que yo no sé para qué estoy aquí, ¿verdad? No le sirvo a nadie. Todo eso es una apreciación pobre de uno mismo. Pero hermanos, cuando vemos lo que Dios pagó por nosotros, la vida de su Hijo lo entregó por nosotros y nos creó con amor y nos redimió con amor y viene a recogernos porque quiere que nos sentemos, dice en Apocalipsis 3:21, ¿no? Dice que quiere que nos sentemos en su trono
En realidad, ¿no valemos para Dios? Somos preciosos para Dios. Cuando somos conscientes de que somos embajadores de Él, porque Él dice que somos embajadores de Él, hermanos, ¿cómo vamos a estar tristes, verdad? Es cierto que el enemigo ataca y nos hace sentirnos así. Cuando uno se siente deprimido y triste, no es Dios. Es más bien el enemigo que está aquí susurrando y nos está diciendo, y tú no vales nada, y nadie te interesa, y mira, estás en el mundo como una hojita ahí que vuela, como esas hojitas que el viento lleva por ahí. Eso es diabólico, hermanos. Necesitamos vencerlo como Jesús lo venció. ¿Cómo lo venció? Escrito está, porque de tal manera Dios me amó, que envió a su Hijo, y ahora soy redimida por su sangre, soy su hija. Soy hija del Rey, ¿cómo voy a estar triste? ¿Verdad? Además tenemos una misión la más importante de todas. Imagínense, hermanos, preparar a un pueblo para la venida del Rey Jesús, ¿no es una misión importante? Es la máxima misión que Dios nos pudo haber confiado. Glorificar su nombre, llevar ese mensaje. Cuando usted está llevando una revista que contiene el mensaje de los 3 ángeles, el anuncio de la pronta venida de Jesús, la preparación que tiene que hacerse, usted está siendo uno de esos 3 ángeles que dice Apocalipsis 13. Y hermanos, eso le produce la cantidad de endorfinas que le sana cualquier enfermedad. A mí me ha pasado. Cuando he salido, ¿verdad?, con mi montón de folletos que lleva el mensaje de los 3 ángeles. De hecho, estamos haciendo una revista con un folleto con el mensaje para esta hora. Y yo no decidí hacer esa revista. Sencillamente salió porque venían las revistas Enfoque, la revista misionera de México. Y yo lo revisaba, ¿verdad? Y no encontraba mensaje. Encontraba deporte, encontraba todo para rellenar la revista. Muy bonita, mucho color, pero no había pan de vida para las personas. Y yo oraba y clamaba a Dios y decía, Señor, toca los corazones de estas personas que están haciendo esta revista. Hazles que pongan el mensaje de vida, porque me tocaba entregar a las personas, no tenía otra, ¿verdad? Y lo entregaba y las personas lo ojeaban. Y yo les decía, Cristo viene pronto. Y ellos decían, a mí me interesa, quiero prepararme. Y yo les entregaba una revista y decía, pero yo decía dentro de mí, pero esta revista no la va a preparar para el cielo. Y me angustiaba el corazón y clamaba a Dios. Y de repente me encontré haciendo folletos. Pero es porque digo yo, bueno, estaba orando y Dios, yo no elegí hacer eso. Así que tenemos ahora, ¿verdad?, folletos, revistas, para que hagamos obra misionera. Y cuando salía con mi montón de revistas, me sentía feliz porque yo decía, soy embajadora del Rey. Yo soy una de esos 3 ángeles, porque aquí en esta hoja va ese mensaje. Y lo entregaba con convicción, con confianza. Y me acuerdo que en una oportunidad ya había yo cubierto una zona, y ese día me arrodillé y dije, Señor, ahora ¿hacia dónde quieres que vaya? Y el Señor me dijo, vete rumbo a un cerro. Y entonces me fui rumbo a ese cerro y no había gente. Y yo pensé, ¿será que se equivocó el Señor? No se puede equivocar, pues yo voy a entrar al cerro. Y me empecé a caminar el cerro, eso era en San Isidro, aquí en San Diego. Y yo decía, bueno, ¿y por qué Dios me mandó aquí al cerro? Pues estaba yo pensando en eso, ¿no?, que Dios no se puede equivocar, cuando vi como unas cabecitas que se levantaron detrás de una lomita, y ahí estaba un grupo de hombres, y entonces les dije, traigo buenas noticias, Jesucristo ya viene. Y entonces dijeron, amén. Y dije yo, estos son evangélicos. Dice, ¿qué están haciendo aquí?, les dije. Y dice, estábamos orando, porque vamos a edificar aquí un templo. Le digo, bueno, Dios me mandó con ustedes y les traigo esta revista. Y les di a todos. No me alcanzaron, 2 de ellos quedaron sin revista. ¿Ven que Dios guía? Entonces, después de eso, hermanos, ¿a poco yo no iba a venir feliz? Somos esos mensajeros. Y eso es lo que va a traer salud. Eso es lo que va a traer que los huesos, la médula ósea, sane si tenemos leucemia. Eso es lo que va a traer que la piel se sane esas ronchas. Usted va a comer, mire, sus frijolitos, su arroz y su montecito, lo va a comer feliz. No le va a hacer ni daño, ni le va a hacer gas, ni nada. ¿Por qué? Porque su cuerpo está produciendo endorfinas, está compartiendo el pan de vida, y automáticamente Dios está sanando su cuerpo, su mente. Entonces, ¿queremos ser sanos?
hagamos la obra de Dios. Es parte de la medicina, es parte del ejercicio. ¿Queremos ser embajadores del Rey? Ya lo somos. Somos llamados, somos elegidos. De nosotros depende que disfrutemos ese llamado, esa elección y que seamos fieles. Este tiempo final, la obra, no va a ser fácil. Es para valientes, pero los valientes son esas personas que se arrodillan, claman a Dios, confían en Él y se van sin temor. No le tienen miedo al hombre porque han estado postrados delante del...